Hola nuevamente, ¿cómo están? Nuevamente por acá para revisar, continuar con el curso y revisar ahora la unidad de aprendizaje 2. Vamos a hacer una revisión general, de una aproximación metodológica, procedimental, algunas notas técnicas, metodológicas para la formulación que oriente, digamos, la formulación del plan de uso y gestión de suelo. Esto se complementará con las videoconferencias que están programadas, donde se revisarán ya estudios de caso específicos. El trabajo que vamos a revisar o lo que vamos a conversar en este video también ha sido desarrollado en base a procesos de acompañamiento técnico impulsados desde la cooperación con la Asociación de Municipalidades en distintos lugares, procesos de discusión con técnicos de la Asociación de Municipalidades y bueno, es una aproximación nada más sugerida que puede tener varias otras formas de abordaje. De hecho, veremos, y esa era la idea de generar espacios complementarios de revisión de casos, porque seguramente cada uno de los casos que veremos tendrán unos abordajes y aproximaciones distintos. De todas formas, creo que lo que voy a presentar hoy puede ser de utilidad desde la perspectiva de entender cómo se estructura el plan y cuál podría ser una lógica analítica y de secuencia para su formulación. Arranco con una pregunta provocadora. ¿Por qué planificar si estamos en emergencia? O sea, estamos en medio de una crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID. Y bueno, tiene sentido sentarse a planificar, hacer planes que en muchos casos no necesariamente orientan la gestión municipal. Yo diría que es más pertinente que nunca. Y este gráfico lo ilustra. Es decir, si bien es cierto, estamos pasando por una situación tremenda relacionada o producida por la COVID, eh, se nos vienen momentos más duros desde la perspectiva económica, que seguramente vamos a tener que gestionarlos, pero para gestionarlos hay que planificar previamente algunas acciones y sobre todo porque estamos inmersos en una crisis, muchos autores la han denominado civilizatoria inclusive, que está relacionada a los efectos que hemos producido sobre el clima, ¿no? Entonces, y cómo esos efectos que produce la actividad antrópica sobre las modificaciones en el clima genera una serie de factores ambientales, naturales, que ponen en riesgo la sobrevivencia en el planeta. Por tanto, la perspectiva de planificación, es decir, planificar las acciones, es más pertinente que nunca. Y adicional, porque ustedes podrán leer en los artículos que se recomiendan para esta unidad, son dos artículos que relacionan directamente el momento en el que estamos, es decir, eh, el aparecimiento del virus, con procesos de extracción, de explotación tremenda de entornos, de ecosistemas naturales, que tenían un rol fundamental seguramente en la regulación no sé, de los ciclos naturales, biológicos, y que efectivamente muchos de los estudios, que no soy experto en esto, pero que me interesa ponerlo o traerlo a colación, vinculan la situación en la que estamos a la forma en la cual estamos consumiendo territorio, cómo nos relacionamos desde una lógica extractiva, nociva con los ecosistemas, el ambiente, y eso está muy relacionado con cómo ordenamos el territorio, cómo planificamos los usos de suelo y cómo regulamos las interacciones de la sociedad con el entorno natural, los recursos naturales en general, los ecosistemas. Entonces, dicho esto, paso a este modelo teórico que de alguna manera está relacionado, lo que decía, lo que busca el ordenamiento territorial y el plan de uso de gestión de suelo específicamente es regular las acciones humanas, es decir, las interacciones que el hombre, la sociedad, la población tiene con el entorno
natural y construido, con los recursos naturales, las formas de organización que tiene, las dinámicas y actividades económicas, productivas, socioculturales, es decir, regularlas desde una perspectiva de sostenibilidad. Y por tanto, este modelo que construimos en su momento, lo que trata de visibilizar es eso. Y aparte nos sirve para centrar la atención sobre las interacciones que tiene esto desde la perspectiva de la formulación del plan. Lo veremos más adelante. Y en este esquema hay 4 pilares que son complementarios o que están alrededor de las actividades humanas, las actividades que se proponen desde la perspectiva de la población, y que son básicamente, por un lado, todo lo que tiene que ver con las realizaciones, la estructura edificada, es decir, las permanencias que la interacción, las realizaciones que la sociedad va dejando sobre el territorio como huellas que tienen una cierta materialidad, no necesariamente efímera, ¿no? Que nada es permanente, pero son unas permanencias, una estructura edificada que se asienta sobre el territorio y que tiene que ser estudiada, entendida, comprendida, desde la perspectiva de la formulación del plan. Luego, todo lo que tiene que ver con la capacidad de soporte de las infraestructuras, los sistemas públicos de soporte, perdón. En este segundo pilar está representado básicamente para facilitar la lectura en estos 4 grupos, es decir, todo lo que tiene que ver con los equipamientos públicos, el espacio público, las áreas verdes y la infraestructura, más, digamos, todo lo que tiene que ver con los servicios que se requieren para el óptimo funcionamiento, que está marcado, digamos, con una línea entrecortada alrededor de cómo opera esto, ¿no? Está relacionado nuevamente con las dinámicas poblacionales, pero adicional a esto, la relación entre los sistemas públicos de soporte y la estructura edificada también nos da una capacidad receptiva de los asentamientos o de los territorios que estamos planificando. Esto también lo veremos con más detenimiento. El tercer elemento está relacionado a todo lo que tiene que ver con el tercer pilar, digamos, con todo lo que tiene que ver con las áreas del patrimonio natural y cultural, recursos, áreas que tienen que ser protegidas desde la perspectiva de la biodiversidad, los valores bióticos que tienen y cómo sirven para la regulación en general de los ecosistemas. Eso tiene que ser considerado para la formulación del plan, pero también todo lo que tiene que ver con el componente cultural, áreas de patrimonio cultural que están relacionadas no solo al patrimonio material, sino también al patrimonio inmaterial. Formas de vida, lengua y demás que, si bien es cierto, quizá no necesariamente tienen una relación directa con los usos y la gestión de suelo, vamos a ver que quizás sí, y por tanto tenerlos en cuenta es importante. Y finalmente, un último pilar que tiene que ver con las amenazas y riesgos. Ahora, evidentemente, la forma en la cual la población, que es lo que decíamos antes, ha venido edificando, ha venido ocupando el territorio y ha venido demandando, digamos, unas infraestructuras, una serie de permanencias, de obras para poder operar en esta dinámica con el entorno natural, lo que hace es incrementar la vulnerabilidad, si es que no es manejada con una mirada de planificación y de gestión de posibles riesgos, ¿no? Por tanto, el plan gira en torno a la interrelación justamente de estos pilares con la población, cómo las dinámicas poblacionales son reguladas desde la perspectiva del uso del suelo, de la ocupación del suelo, en lo que tiene que ver con la edificabilidad, en lo que tiene que ver con los sistemas públicos de soporte y todos los índices, y veremos, pero también con la protección del patrimonio natural y cultural para reducir amenazas, para reducir riesgos o gestionarlos, como habíamos visto antes en el módulo anterior, de forma correctiva, prospectiva o tratar de mitigarlos de alguna manera, ¿no? Pero la población también se interrelaciona en el proceso de planificación, no solo desde la perspectiva de, digamos, un elemento de estudio.
que tiene que ser cuantificado, tiene que ser estudiado desde proyecciones y demás, sino que está relacionado también con mecanismos de participación ciudadana, es decir, el proceso, todos los planes en general, y eso está normado. Lo van a ver en la normativa seguramente y revisaremos algunos métodos y aproximaciones de lectura normativa en el módulo final del curso. Pero digo, están interrelacionadas al proceso de elaboración del plan, ¿no? La participación ciudadana debería estar vinculada a eso, a cómo se estructura cada uno de los componentes del plan. Veremos que en algunos hay más, si se quiere, más facilidad, en otros más complejidad, pero en términos generales, los planes, los procesos de planificación, más que el instrumento plan, los procesos de planificación deberían ser considerados, digamos, una oportunidad, un espacio para generar una cultura distinta, una cultura ciudadana distinta, cambiar los patrones de comportamiento que son nocivos con el territorio y fomentar unos patrones culturales, unas acciones, unos usos más sostenibles, en la perspectiva de la sostenibilidad, de la cooperación, de la coherencia con la capacidad de soporte que tiene el ecosistema en general. Eso es lo que debería orientar los procesos de participación, realmente incidir en la cultura y en las prácticas ciudadanas. Veamos en términos generales el proceso que proponemos, digamos que planteamos metodológicamente, y esto lo pueden revisar con más detalle, no vamos aquí a profundizar porque es un corto video introductorio nada más, en los textos que se recomienda leer y lo podemos discutir en el chat y en los foros y demás. Son dos elementos que la normativa establece como contenidos del plan de uso y gestión de suelo, desde la perspectiva ya propositiva, el componente estructurante y el componente urbanístico. La normativa menciona también un diagnóstico que está manejada, digamos, en dos escalas, la escala territorial y la escala de los asentamientos humanos, que si bien es cierto, puede ser, de hecho, tiene que ser considerada porque está establecida normativamente, veremos que está muy interrelacionada a lo que ya se ha desarrollado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Y desde la lógica de optimizar procesos, de optimizar información, propongo que más que hacer un nuevo diagnóstico, lo que se tiene que hacer es, en algunos casos, revisar la información ya generada en el diagnóstico del PDOT, ya generada en la propuesta del PDOT, estudiada en los modelos territoriales producidos para el PDOT y ir complementando, ¿no? Con aproximaciones de otra escala, con enfoques distintos, veremos detenidamente eso, que de alguna forma vayan complementando la información ya procesada, ya estructurada desde la perspectiva del PDOT. El componente estructurante, según la normativa, debe contener como mínimo la estructura urbana rural, los límites urbanos, la clasificación del suelo y la subclasificación de suelo. Eso está establecido en la normativa, nosotros hemos organizado en estos pasos, pero tratando de visibilizar que desde la lógica que estamos planteando, muchos de estos pasos no necesariamente son procesos nuevos analíticos. En algunos casos deberían ser revisión de elementos ya estudiados en el proceso de planificación del desarrollo y de ordenamiento del territorio en el instrumento PDOT. En otros casos del resultado, como en el caso de la clasificación del suelo, que veremos es el resultado del establecimiento de límites urbanos o de la redefinición o la acotación, si se quiere, de la dimensión de los asentamientos urbanos o asentamientos humanos concentrados, que se catalogan como urbanos, ¿no? Y la subclasificación de suelo. Mientras que desde la perspectiva del componente urbanístico están estos 5 pasos: los polígonos de intervención territorial, la asignación de tratamientos, aprovechamientos urbanísticos, planes complementarios, planes parciales, todo lo que tiene que ver con los instrumentos complementarios de planificación, los instrumentos de gestión y la normativa urbanística. Todo esto tiene una secuencia que es propuesta, sugerida, puede haber otras formas de aproximación, simplemente para organizar las ideas, la presentación de este curso. Hemos estructurado este esquema y que, como iremos viendo, todo está interrelacionado con estos elementos que hemos discutido antes en el modelo de articulación de los factores a ser estudiados en el plan.
Entonces pasemos rápidamente al componente estructurante. No voy a detenerme en las tablas. Esto, como digo, tienen ustedes información en un documento que les pasaré, que está disponible, les podemos dar, que acompaña a esta presentación, que tiene la narrativa. Pero simplemente mencionar en base a esta lámina que la norma técnica, el reglamento de la Lotus en el artículo 13 y la norma técnica en el artículo 18 establecen una serie de requisitos mínimos, elementos mínimos a ser abordados en el componente estructurante, ¿no? Para conformar el componente estructurante. Y todos estos, como digo, pueden ser agrupados en estos 4 pasos que hemos puesto aquí. Porque de alguna forma los elementos que están por fuera de lo que está explícitamente demarcado o relacionado, como la clasificación y la subclasificación, que en este caso, bueno, aparecen juntos, nosotros creemos que son 2 pasos distintos, y ya vamos a ver por qué, están relacionados, como digo, con estos elementos que están acá, que muchos de ellos ya han sido abordados en el PDOT, en el diagnóstico, en la propuesta, pero con un enfoque distinto. Ahora está orientado a eso, a clasificar, y como los elementos, por ejemplo, de las áreas de conservación, los recursos naturales, o los usos, las actividades y demás, nos sirven para orientar esto, la clasificación, la subclasificación del suelo, o la definición de límites urbanos. Entonces, en términos generales, esto es lo que de alguna forma plantea como requisitos mínimos. Vamos a ir viendo cómo esto está interrelacionado con nuestro esquema conceptual. Lo primero es la estructura urbana rural. Este que aparece como 1 aquí puede realmente ser 1, pero puede estar luego de que se haya definido los límites urbanos, es decir, luego de tener la clasificación del suelo, que son los pasos sucesivos. Sin embargo, dando que la guía metodológica de Semplades, como habíamos visto, y también la normativa establece que el modelo territorial debe contener ya la estructura urbana rural del cantón, pues si es que el proceso de elaboración del instrumento PDOT ha sido previo al proceso que van a desarrollar el plan de uso y gestión de suelo, lo que habrá que hacer es revisar qué estableció el PDOT desde la perspectiva del ordenamiento del territorio y cómo está la estructura urbana rural. Es decir, cuáles son esos elementos que permiten entender cómo se compone el territorio desde las actividades, los asentamientos humanos, las interrelaciones que estos tienen y generar un complemento, si se quiere, narrativo que permita leer con claridad cómo está estructurado desde la perspectiva urbana o rural el cantón, el suelo cantonal. Si es que no hay un modelo que ha sido construido que permita hacer esa lectura, pues habrá que construirlo en el proceso de elaboración. Si se está desarrollando de forma paralela el PDOT y el PUS, más bien esas relaciones, por un lado, servirán para la estructura urbana rural del PUS, pero también para la conformación del modelo territorial deseado en el PDOT. Es decir, no hay una fórmula única, quiero decir, puede haber combinaciones en función de cómo estén abordando ustedes el proceso. Ahora, esto de la estructura urbana rural, como digo, puede tener también una lectura distinta. Es decir, uno podría decir, bueno, primero habrá que revisar cómo están los límites urbanos, saber si es que en términos de las proyecciones poblacionales, lo que está establecido como urbano va a seguir posibilitando dotar de infraestructura, servicios y demás, o habrá que primero revisar los límites urbanos, por tanto, hacer la clasificación del suelo, y ahí sí ajustar o hacer una narrativa de lo que veíamos antes, que es la estructura urbana rural. Da igual si ustedes lo hacen primero o lo hacen después. Lo importante desde el punto de vista técnico, digamos, y de proceso analítico, me parece que es esto, los límites urbanos. Y esto sí puede tener una lectura compleja desde la perspectiva de que seguramente no tiene solo incidencia en términos de planificación. Los límites urbanos tienen sobre todo una articulación en términos de gestión, porque está relacionado a catastros y hay una serie de elementos que pueden ser conflictivos. Lo que interesa desde la perspectiva del plan de uso y gestión de suelo es entender cuáles son esas dimensiones óptimas para los asentamientos humanos concentrados que tienen una connotación, unas lógicas urbanas. No sé si me explico. Nuevamente, ¿cuáles
cuáles deberían ser las claves o cuáles deberían ser los elementos que tienen que ser estudiados, acotados, definidos en términos de unos límites para garantizar unas calidades urbanísticas, unos estándares deseados para los asentamientos humanos concentrados que se denominan urbanos. Y esto está relacionado, por un lado, con todo lo que el reglamento en el artículo 315 menciona, todo lo que tiene que considerar para la definición de límites, así como la norma técnica, pero que cuando uno hace un análisis más detallado se da cuenta que muchos de esos elementos están de alguna forma también identificados o han sido estudiados en el PDOT, pero que ahora deben tener un enfoque quizá distinto, ¿no? O sea, deben tener un matiz orientado a eso, a la definición de los límites urbanos. Por ejemplo, si uno toma los dos primeros elementos, las zonas de conformación y concentración de población, independiente de la diversidad, de la división político-administrativa, evidentemente ahí habrá unas posibles desfases, dado que muchas veces los análisis, si es que se han hecho en el PDOT de densidad poblacional, están hechos sobre una cartografía de escala cantonal, en algunas ocasiones guiados o sí, orientados por las zonas censales. Eso puede ser útil, pero ahora lo que habrá que hacer es tomar esos censos, esas proyecciones, hacer unas proyecciones, o tomar las que el INEG establece y relacionarlas con los ámbitos territoriales que estamos analizando. En este caso, dado que estamos estudiando los asentamientos humanos concentrados, es vincular esas proyecciones poblacionales a un ámbito territorial específico, que es el que necesitamos delimitar. Por otro lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los análisis de la estructura edificada, del fraccionamiento predial, no necesariamente los PDOTs han abordado esto porque son elementos de orden urbanístico, que los PDOTs tradicionalmente no han entrado a detallar, salvo algunos que seguramente sí lo tendrán. En términos generales, a la escala que llegue el PDOT es a la escala cantonal y a unas manchas generales de las áreas urbanas. Ahora, la LOTUS, en función del reglamento, bueno, menciona una serie de elementos para la definición de los límites urbanos, ¿no? El suelo urbano existente, consolidado, el suelo vacante, las áreas para consolidar dentro de las áreas urbanas, la consolidación y ocupación de predios, todo esto es estudio urbanístico. Y hay unas herramientas, unos métodos que pueden ser útiles, como no sé, el análisis tipológico, tipomorfológico del parcelario, las cartografías de uso y cobertura que seguramente tiene el MAC, pero que habrá que ver si es que a nivel urbano nos orienta para definir los límites. Puede ser que desde el lado externo sí, pero internamente también habrá que calcular niveles de ocupación de suelo, identificación de suelo vacante, análisis tipomorfológico de la estructura edificada. Es decir, hay una serie de elementos que vienen desde la, digamos, que tienen una connotación urbanística y que tienen que ser abordados ahora en la formulación del plan. Algunas de estas herramientas las revisaremos en el módulo siguiente, y para que lo tengan en cuenta y puedan ser orientativas para esto, para la definición de límites urbanos, la extensión de los asentamientos humanos, o como quiera llamarse. Y luego hay mucha información que seguramente ya está procesada en el PDOT, es decir, las cartografías de riesgo en lo que tiene que ver con los recursos hídricos, que habrá que retomar, revisarlas y leerlas o articularlas a el expediente técnico que justifica los límites urbanos que se plantean. En lo que tiene que ver con las actividades económicas, digamos, las industrias y demás, seguramente muchos de los elementos estarán registrados ya en el componente económico-productivo del PDOT. Habrá que revisar eso, retomar, estructurar un documento que sirva de sustento para la definición de los límites urbanos, ¿no es cierto?, desde esta lógica multiescalar, entendiendo las dinámicas, al igual que algunos otros elementos, como las áreas de asentamientos humanos de hecho. Esto generalmente no necesariamente ha sido identificado, si es que ha sido identificado en los PDOTs en buena hora, pero si no, habrá que identificar. Y para esto, los asentamientos humanos, de hecho, si bien es cierto, tienen una característica, una connotación, digamos, que puede ser leída cartográficamente y por tanto puede estar registrada o identificada dentro de catastros, quizá demandará algunos censos específicos, unas estimaciones de análisis cartográfico, estadístico y demás, pero tiene un componente legal.
Es decir, ahí hay unos componentes legales, sociales, que tienen que ser estudiados también desde la perspectiva de los límites. Avancemos porque estamos un poco lentos. Ahora, el tercer paso, por tanto, si hemos hecho todo esto que hemos dicho, es decir, una lectura combinada de los temas sociales, de ambientales, de sistemas públicos, de estructura edificada para definir los límites urbanos en función de proyecciones y todo lo que hemos visto, lo que hemos dicho, un análisis combinado, urbanístico, geográfico, de ingenierías, ambiental y en términos generales de planificación, pues tenemos la estructura, la clasificación del suelo, es decir, sabemos cuál es el suelo que consideramos urbano desde la lógica que establece la Lotus, es decir, que el suelo urbano tiene unas características específicas y el suelo rural tiene unas características específicas. Y por tanto eso tendrá que ser representado. Por eso es que la clasificación del suelo es el resultado de un análisis previo que es para el establecimiento de límites, para definir qué es lo urbano y qué es lo rural. A diferencia de la subclasificación de suelo, que la subclasificación de suelo establece ya unos criterios que implican un nivel de detalle adicional, que evidentemente pueden ser manejados y de hecho serán estudiados al momento de hacer la definición de límites, en principio sí, pero que hay que tener en cuenta y visibilizarlos y diferenciarlos, ¿no? Porque una cosa es establecer los límites, digamos, establecer esto, la mancha del suelo urbano, y otra cosa es decir, bueno, dentro de este suelo urbano, tal suelo está consolidado, tal suelo no está consolidado y tal suelo es de protección. Eso implica una aproximación adicional. Sobre todo por esto que menciono, porque para las categorías que establece la normativa, es para el suelo urbano el consolidado, el no consolidado y el de protección. En el caso del suelo urbano consolidado, dices del suelo que la totalidad de los servicios, equipamientos, de infraestructura necesarios, ¿no? Y que mayoritariamente se encuentra ocupado por edificación. Eh, entonces, aquí hay un error de tipeo, pero finalmente es eso. El suelo urbano consolidado es el que tiene la totalidad de servicios, equipamientos, de infraestructura necesarios y que encuentra mayoritariamente. ¿Cómo se define mayoritariamente? Pues eso habrá que definirlo técnicamente. ¿Qué significa mayoritariamente? Eso es uno de los vacíos que la norma técnica tampoco lo aclara. Tampoco lo aclara, ¿no? Y esto no es menor, porque ¿cómo consideramos que un suelo está consolidado? Para eso puede haber herramientas que vinculen esto, es un poco lo que trato de graficar acá. Hay unos criterios de lectura de ocupación del suelo, considerando, digamos, una ocupación muy baja, hasta el 25%, o al 100%, está ocupado al 100% de su capacidad, al igual que la edificabilidad. Esto, bueno, habrá que establecer qué significa consolidado desde la perspectiva de cada cantón, pero esto adicional tiene una interrelación con todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, equipamientos y servicios. Es decir, hay una interrelación que tiene que ser estudiada, analizada y que está relacionada también a la población. Es decir, es la población, los incrementos poblacionales los que determinarán las variaciones en necesidades o en requerimientos de equipamientos, servicios y servicios básicos y servicios públicos en general, ¿no? Entonces, ahí hay unos estudios específicos que hay que hacerlos desde la perspectiva de subclasificar el suelo. Y en lo que tiene que ver con el suelo de protección, que es la otra categoría que es importante, tanto para áreas urbanas como rurales, dice, es el suelo que por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales, paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, ¿no es cierto? Eh, entonces, nuevamente, ahí seguramente, si es que a partir de la lectura más macro territorial en el suelo rural, y esto lo veremos ahora, se puede identificar ya cuál es el suelo de protección, entendiendo, haciendo una lectura combinada de diferentes fuentes de información y bases cartográficas y de datos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las áreas naturales, seguramente revisando cartografía ambiental, de MAE, del INPC, otros, en función de lo que se considere relevante, la información de base agropecuaria, acuícola, forestal, de sectores estratégicos, petróleo, energía, minas, todo lo que tenga que ver con digamos, la base productiva. Pero también
información de base urbanística, poblacional, catastral y de sistemas de soporte públicos que tiene que ser leída, digamos, traslapando. Este esquema está hecho en relación a un ejercicio de planificación último que tuve oportunidad de acompañar en Amazonía y donde básicamente lo que permitió establecer en el suelo rural el suelo de protección era la sobreposición combinada de lecturas de amenazas naturales o antrópicas y de vulnerabilidad al riesgo, de territorios y pueblos y nacionalidades indígenas como patrimonio cultural, de franjas de protección hídrica, según lo que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y su reglamento, también la identificación de programas específicos, como por ejemplo sociobosques, que tienen una articulación con el nivel nacional. En el caso de la Amazonía, que era el territorio donde se trabajó, había unos estudios especiales, específicos, realizados por ProAmazonía, que identificaba unas áreas de valores de conservación en función de una matriz, de una serie de criterios técnicos, una tipología, una clasificación de áreas con altos valores de conservación ambiental y evidentemente las áreas que están bajo régimen de protección, tanto las del SNAP, pero también el patrimonio forestal del Estado, los bosques protectores y todos los elementos que de alguna forma en el territorio tengan una connotación natural, biótica, a ser protegida. Eso es lo que debería estar dentro del suelo rural de protección. Para definir el suelo rural de producción, por ejemplo, tomar las transformaciones que generan las actividades productivas, los usos de suelo, los cultivos, el tipo de uso por tipo, el tipo de suelo por, el tipo de conflicto, perdón, de suelo por tipo, ¿no? Y en este caso, en el ejercicio que se hizo, claro, las áreas de extracción petrolera y minera marcan mucho los territorios y por tanto establecen o definen, delimitan el suelo de aprovechamiento extractivo. Los métodos de análisis para definir el suelo urbano de expansión, el suelo rural de expansión urbana, no deberían venir únicamente desde la perspectiva macro territorial, sino también acompañados de estudios urbanísticos desde dentro de los asentamientos humanos, ¿no? Para establecer la necesidad real de demarcar suelos de expansión urbana por procesos de crecimiento poblacional y por incapacidad de absorber esos crecimientos poblacionales dentro de los asentamientos urbanos. Entonces ahí los métodos de lectura, digamos, de capacidad receptiva, estructura edificada, suelo vacante, contrastando con la capacidad de sistemas públicos de soporte en relación a las proyecciones poblacionales, permitirá demarcar esos suelos de expansión urbana desde la perspectiva de protección del suelo rural. Pero, bueno, y esto es, digamos, una ilustración de lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, a escala cantonal, evidentemente la lectura podrá tener, podrá servir como de base las cartografías de usos de suelo producidas por las entidades rectoras, aptitud, los conflictos de suelo, pero también las concesiones, las actividades petroleras, mineras y demás. Pero sobre todo el fraccionamiento predial. Esto es muy importante también desde la lógica de orientar los procesos de subclasificación de suelo, que en el caso de este ejemplo fueron determinantes, por ejemplo, para saber que hay una correlación entre el fraccionamiento predial con los niveles de transformación y usos, como se puede ver aquí, predominantemente agrícolas, no necesariamente adecuados, es decir, hay unos conflictos también concentrados en las áreas donde mayor fraccionamiento hay. Por tanto, la lógica de incorporar el catastro para la clasificación, haciendo una lectura comparada, evidentemente, es clave. Entonces, bueno, como síntesis de lo mencionado, bueno, para la subclasificación de suelo, por tanto, habrá insumos cartográficos, estadísticos, narrativos, habrá métodos y herramientas combinados, geográficos, urbanísticos, estadísticos. En algunos casos será necesario talleres técnicos o talleres con actores claves para poder definir estas subclases de suelo urbano y rural. En el caso del suelo urbano, seguramente los insumos vendrán del catastro, de los sistemas de información local. En teoría deberían ser a unos 5.000 o menor,
Esto no necesariamente se ha considerado en los PDOTs. No creo que la información a unos 5.000 o menor sea lo común, digamos, en todos los municipios. Sin embargo, desde la perspectiva del suelo rural, bueno, las entidades rectoras sí han generado y hay información, aunque no necesariamente actualizada, MAE, MAG, sectores estratégicos, riesgo, patrimonio, a escala 1.25.000, 1.50.000, que ya puede permitir subclasificar el suelo rural. Estos insumos ya han sido considerados en el PDOT y por tanto habrá que revisarlos y entender si es que desde la lógica de formulación del plan es suficiente lo que se ha estructurado o hay que hacer unos ajustes técnicos, metodológicos o de validación con actores territoriales de lo identificado a nivel del PDOT. Los métodos, los análisis, en el caso del suelo urbano, deberán ser combinados de población, estructura edificada, sistemas de soporte, el cálculo de la capacidad receptiva, de la estructura edificada, del suelo vacante, en general, digamos, análisis urbanístico para el suelo urbano. Mientras que en el suelo rural, la lectura comparada de información y cartografía temática de cada uno de los sectores puede orientar esa subclasificación para enmarcarnos en lo que plantea la ley, la LOTUS y sus reglamentos como subclasificaciones del suelo. Y esto simplemente para mostrar que, claro, la escala es distinta, es decir, esta es la escala cantonal, la subclasificación del suelo rural quizá puede ser hecha a esta escala, ¿no? A 1.25.000, 1.50.000 utilizando esta cartografía, pero para subclasificar el suelo urbano, hay que hacer una aproximación nuevamente multiescala, entrar en una escala urbanística para poder identificar los elementos de la morfología, la organización de la trama urbana, manzanas, vías, cómo está el fraccionamiento predial, para que orientan la subclasificación. Esto considerando además todo lo que tiene que ver con la capacidad receptiva, es decir, el suelo vacante que existe, cómo están los niveles de ocupación en relación a lo que establece la regulación actual y las posibles modificaciones que esa regulación podría tener si es que fuese necesario por demandas adicionales de población, lo que veíamos, la interrelación entre formas de ocupación, niveles de ocupación, niveles de ocupación de suelo y sistemas públicos de soporte es importante. Una lectura combinada que permita a nivel de suelo urbano subclasificar en función de lo que establece la LOTUS como consolidado, no consolidado y de expansión urbana, ¿no? Y de protección, perdón. Hasta ahí el componente estructurante. Sé que he pasado muy rápido, pero lo podemos ir revisando o discutiendo los elementos que queden sueltos en las charlas específicas que están programadas en la semana siguiente. Y adicional a eso, bueno, ustedes tendrán acceso, como digo, al documento narrativo de esta presentación que he hecho y que igual si hay dudas, inquietudes, lo podemos ir conversando. Nos vemos pronto para abordar el componente urbanístico.